Como ustedes ya saben, los chips son vitales para todo, para los teléfonos inteligentes, para los automóviles, para los juguetes con algún tipo de electrónica, para los electrodomésticos, la informática avanzada, las naves espaciales, la fabricación de armas, entre muchas otras cosas. Antes ya les hablamos de la guerra de los chips, que es como muchos han denominado a la pelea iniciada por Estados Unidos contra China en este importante sector de la tecnología. Recordemos que hace poco más de un año la administración del presidente estadounidense Joe Biden dio a conocer un conjunto de controles de exportación que prohibieron a las empresas chinas comprar chips avanzados y equipos de fabricación de chips sin una licencia expedida por el tío Sam. Cosas de libre comercio desde la perspectiva de Washington, claro está. Los funcionarios estadounidenses aseguran que la prohibición de venta de chips avanzados a China está destinada a proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Pero en realidad en Washington han ido más allá y exigieron a proveedores de chips clave ubicados en Países Bajos y Japón para que se unieran a la prohibición de venta de chips a China, desde donde siguieron al pie de la letra esas recomendaciones estadounidenses. Corea del Sur también fue instada desde Washington a que siguiera las mismas recomendaciones, pero Corea del Sur lleva años siguiendo una política más independiente, pues no solo siguieron vendiendo chips y otras tecnologías a China, sino que tampoco se fueron del mercado ruso, después de que empresas europeas y japonesas se fueran de Rusia tras una llamadita desde el país de las libertades en medio de la guerra con Ucrania. Pese a todo, y volviendo al tema de los chips y China, en Estados Unidos creyeron que si empresas estadounidenses, holandesas y japonesas dejaban de vender chips a China, el gran dragón se quedaría atrás en materia tecnológica. Aparte de adoptar un enfoque brutal para limitar el progreso de China en alta tecnología, Biden reforzó la producción de semiconductores dentro de Estados Unidos. En teoría se trataba de un plan sin fisuras, una China sin herramientas tecnológicas y un Estados Unidos fabricando chips en casa. ¿Qué podría salir mal? Pues veamos cómo va todo tras un año de haberse implementado esas medidas anti-China. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión les presentamos la segunda parte de la guerra de los chips. En el presente video analizaremos los avances en este conflicto, cómo Estados Unidos ha seguido echando más leña al fuego con el objetivo de hacer descarrilar el progreso de China y cómo ha respondido Pekín, que ha encontrado soluciones clave en el camino. Les explicaré los avances chinos y cuál es el nuevo frente que se ha abierto en este conflicto, además de los avances chinos que han dejado a muchos en Occidente con la boca abierta. No parpadeen porque hoy les traemos muchos datos de impacto en materia tecnológica. Sin más introducción, empecemos. China ha invertido miles de millones de dólares en desarrollar tecnologías para fabricar semiconductores y Estados Unidos, que se vio sacudido por las interrupciones en la cadena de suministro causadas por la pandemia del COVID-19, a lo que se suma la escalada de tensiones con China por Taiwán, Estados Unidos tomó una serie de medidas para frustrar las ambiciones chinas de convertirse en una superpotencia, que además sería autosuficiente en materia tecnológica. Por eso la guerra de los chips entre las dos potencias más grandes del mundo desencadenaron no pocos cambios en la geopolítica mundial. Estados Unidos intenta agarrar de la cola al dragón. Si hay algo en lo que Estados Unidos y China están de acuerdo es que los chips avanzados son el activo estratégico más crítico debido a que son indispensables para la fabricación de armamentos, naves espaciales, inteligencia artificial, computación cuántica y otros importantes campos estratégicos que una superpotencia debe tener y controlar. Todos sabemos que Estados Unidos fue pionero en la industria de los semiconductores. Sin embargo, los intentos por abaratar los costos hizo que varias de las empresas estadounidenses dedicadas al sector empezaran a fabricar en Asia, lo que llevó a Estados Unidos a perder por el camino miles de empleos en la fabricación de productos tecnológicos y perdió también personal altamente cualificado, que o migraban a otros países donde había trabajo para ellos o se especializaban en otro sector, como el informático, donde aún podían encontrar trabajo en Estados Unidos. El liderazgo de la multinacional taiwanesa de los chips TSMC ha hecho que el activo estratégico más importante del sector no esté bajo control estadounidense, sino de Taiwán, isla que China reclama como parte de su territorio y que Estados Unidos apoya económica y militarmente, sabiendo que los taiwaneses tienen el control de activos tecnológicos clave. Como dato de impacto, sepan que el 90% de los chips avanzados diseñados por empresas como Nvidia y Apple son fabricados por la taiwanesa TSMC. Estados Unidos perdió el control en la fabricación de chips, por eso es de entender que lleven años tratando de incentivar a las empresas estadounidenses a devolver la producción a Estados Unidos.
Ante las medidas tomadas en Washington en eso de prohibir a las empresas estadounidenses, holandesas y japonesas vender chips avanzados a China, China finalmente tomó represalias. A mediados del 2023, la Administración del Ciberespacio de China determinó que la empresa de semiconductores estadounidense Micron Technology no cumplía con su revisión de ciberseguridad y prohibió que la estadounidense pudiera venderle nada a empresas chinas que trabajen en proyectos de infraestructura clave. Eso fue un duro golpe para la estadounidense Micron, que tenía un gran nicho de mercado en China. Como vemos, en esta guerra de los chips, no solo China recibe los golpes. China ha sido inteligente y está jugando bien sus cartas con Corea del Sur. Sepan que las surcoreanas Samsung y SK Hynix mantienen plataformas de ventas y producción en China, y como ya les mencioné, el gobierno surcoreano se ha mostrado rebelde a la hora de seguir al dedillo las recomendaciones de Washington. Sin embargo, se sabe que Estados Unidos sigue intentando convencer a Corea del Sur para que prohíba la venta a China de equipos estratégicos. En concreto, Estados Unidos pidió a Corea del Sur que impida que sus empresas tecnológicas sustituyan los semiconductores que antes los estadounidenses como Micron suministraban a China. Algunos legisladores estadounidenses incluso pidieron que la administración use medidas extraterritoriales en caso de que el gobierno surcoreano no acceda a las demandas estadounidenses. ¡Viva la libertad y la democracia! Pues es curioso que Estados Unidos, país que predica estos valores, sigue exigiendo a Corea del Sur que se sacrifique para alinear su política de semiconductores con la de Estados Unidos. Si los surcoreanos no aceptaron antes cuando tenían menos que perder, es difícil que lo hagan ahora a menos que las amenazas desde Washington empiecen a ser más significativas. Y todos sabemos que el tío Sam siempre encuentra por dónde coger de los egos a sus aliados, sino que se lo pregunten a la Unión Europea. Y como si fuera digno de uno de los principios del arte de la guerra, China y Corea del Sur ignoran a Estados Unidos, mientras China se surte de los chips surcoreanos que necesita. Las empresas surcoreanas se encuentran encantadas, pues negocios son negocios, aun si su gran aliado sigue jalándose de los pelos. Por supuesto, al ver los registros de comercio tecnológico entre China y Corea del Sur, Biden casi se cae otra vez por la escalera del susto, y no está nada feliz, pero menos felices están las empresas estadounidenses de semiconductores que se han visto obligadas a perder el acceso al mercado chino, su mayor comprador, sin que se vea una solución por delante. Como dato de impacto les cuento que China es el mercado de chips más grande del mundo, con importaciones que ascendieron a 415.600 millones de dólares en el 2022. Es más, los circuitos integrados ocupan el primer lugar de los productos que China importa, y ese mercado Estados Unidos lo está perdiendo de manera acelerada. La participación de Estados Unidos en la fabricación total de chips se ha desplomado del 37% al 12% en las últimas 3 décadas, en gran parte porque cuesta un 20% más construir y operar una nueva fábrica en Estados Unidos que en Asia. La mano de obra también es más barata en Asia, donde la cadena de suministro es más accesible y los incentivos gubernamentales han sido mucho mayores. Pensando en eso, Washington impulsó la ley Chips y Ciencia, reservando 52.700 millones de dólares para las empresas que fabriquen en Estados Unidos. La idea no es mala, pero tomará tiempo ver los frutos de la producción de chips Made in USA. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en Estados Unidos no hay personal suficiente para cubrir los puestos de trabajo, además de que el personal requiere una formación técnica especializada. A esto se suma que muchos estadounidenses no tienen mucho interés por hacer un trabajo de chinos y no están dispuestos a relocalizarse a las ciudades donde se encuentran las fábricas sin saber qué salario les ofrecerán. Aunque se han intentado poner en marcha campañas y políticas especiales para hacer que los jóvenes en Estados Unidos ingresen a carreras universitarias de estas áreas, no se está logrando en la escala necesaria. Sepan que la industria estadounidense de chips y de semiconductores podría enfrentarse a una escasez de entre 70.000 y 90.000 trabajadores en los próximos años, según un informe que también ha proyectado un déficit de alrededor de 300.000 ingenieros en Estados Unidos para el año 2030. Y es que los fabricantes de semiconductores han tenido dificultades para contratar más empleados. Y ustedes me preguntarán, pero Bigotón, ¿cómo es posible si las universidades en Estados Unidos están llenas? Sí, pero muchos de esos
estudiantes que se gradúan con títulos avanzados de ingeniería en Estados Unidos nacieron en el extranjero y las normas de inmigración dificultan la obtención de visados para trabajar en la primera potencia mundial, por lo que muchos regresan a sus países con conocimiento estadounidense de primera a trabajar en alguna de las muchas fábricas que ya existen en Asia. La idea de trasladar la fabricación de Asia a Estados Unidos ya ha encontrado sus primeros problemas. Estados como Arizona o Texas ofrecieron grandes beneficios a las empresas para que fabriquen ahí. No en vano, en ambos estados empezaron a construirse fábricas, pero se olvidaron de un pequeño detalle. Para la fabricación de semiconductores se necesita una gran cantidad de recursos hídricos, y la pregunta es ¿de dónde van a sacar todo el agua necesaria si tanto Texas como Arizona sufren constantemente de sequías y problemas hídricos? Por otro lado, hay que resaltar que Estados Unidos, en su afán por golpear a China, se olvidó que China es el principal productor mundial de galio y germanio, fundamentales para la industria mundial de fabricación de chips. Sepan que China tiene y controla el 98% de la producción mundial de galio y el 68% de la refinería de germanio. Así que China, como respuesta a Estados Unidos por las sanciones y bloqueos, China impuso controles de exportación para estas dos materias primas estratégicas, sin las cuales Estados Unidos no podrá fabricar chips. Las empresas estadounidenses que dependen de China para el suministro de estos dos elementos químicos críticos importaron más del 50% del galio y germanio que utilizaron en el 2021, y aunque pueden obtenerlo de otras fuentes, estará más restringido en la cantidad y también en el precio. Con esto China recuerda a países como Estados Unidos, Japón y Holanda que Pekín tiene con qué responder. Estados Unidos, Japón y Holanda podrán tener las máquinas y el conocimiento para la fabricación de chips, pero si China les cierra el acceso a las materias primas, ellos no podrán producir sus chips. Así de sencillo. El siguiente movimiento de China, que todos los expertos en la materia calificarían como maravillosa jugada, podría darse sobre las tierras raras, lo que a corto plazo limitaría a los fabricantes de chips fuera de China. China como que les dice: no jueguen con el dragón que se pueden quemar. La agencia de noticias Bloomberg publicó recientemente un artículo sobre un nuevo frente en la guerra de los chips, pues resulta que hay un área en los semiconductores que no está sujeto a restricciones y en el que China es líder. Se trata del proceso de empaquetar semiconductores, que se ve cada vez más como un camino para lograr un mayor rendimiento. Por muy trivial que parezca, sepan que el negocio del empaquetado de semiconductores, que no es otra cosa que envolver los chips en materiales especiales que los protegen y los conectan al dispositivo electrónico del que forman parte, se está volviendo casi tan crucial como la producción de chips en sí. Las nuevas tecnologías permiten combinar o apilar chips y mejorar su rendimiento, y como dije, China ya va un paso adelante en este proceso. Hoy en día, Estados Unidos solo tiene el 3% de la capacidad de embalaje de chips del mundo, y esto significa punto para China. El empaquetado avanzado de chips no puede ayudar a China a competir con los desarrollos de semiconductores de vanguardia de Estados Unidos, pero le permite construir sistemas de computación más rápidos y baratos uniendo diferentes chips. China ya cuenta con la mayor cantidad de instalaciones especializadas en empaquetamiento, incluida la tercera empresa de ensamblaje tecnológico más grande del mundo, la JCET Group, que hace poco adquirió unas instalaciones avanzadas en Singapur y ya construye una nueva planta avanzada empaquetadora de chips. ¿Por qué más es tan importante el empaquetado de chips? Pues sepan que la escasez de un tipo particular de embalaje de chips es uno de los problemas clave en la producción de chips de inteligencia artificial del estadounidense Nvidia, y China ya les tiene una solución, porque una cosa es envolver un paquete de galletas en un empaque y otra muy distinta envolver unos chips muy pequeños y avanzados para que no solo lo protejan, sino también para que luego puedan conectarse a otros chips o dispositivos del que forman parte. Los chinos estarían encantados de trabajar con la estadounidense Nvidia, pero en la Casa Blanca están llenos de envidia. Los chips han mejorado en los últimos 50 años, en gran parte gracias a los avances en la tecnología de producción, pero se topa con barreras fundamentales que hacen que las mejoras sean más difíciles y enormemente costosas de lograr. En lugar de agrupar componentes cada vez más pequeños en una sola pieza de silicio, muchos diseñadores y empresas están promocionando los beneficios de un enfoque modular de construir productos a partir de varios chips muy juntos en el mismo paquete. Las tensiones comerciales entre Estados
Estados Unidos y China también han afectado a la mayor industria de Taiwán. Los envíos a la China continental y Hong Kong, que en conjunto representan más del 50% de sus exportaciones de chips, disminuyeron un 20,8% con respecto al año pasado. Hablamos de 12.600 millones de dólares estadounidenses que los taiwaneses han perdido por la prohibición de Estados Unidos de poder vender a los chinos, hermanos del continente. Empresas chinas como Alibaba están intentando salir de arquitecturas de chips estadounidenses. Con la ayuda de los gobiernos locales chinos, Huawei y sus socios están trabajando en nuevas redes de producción y ensamblaje de chips con multimillonarias inversiones privadas y estatales. Aunque las ganancias netas de Huawei en el 2022 disminuyeron un 69% en comparación con el 2021, por lo que se creía que Huawei ya estaba acabada, en realidad sepan que esto fue así porque en Huawei decidieron invertir muchísimo dinero en investigación y desarrollo. En ese sentido, sepan que Huawei ocupa el segundo lugar después del estadounidense Qualcomm en nuevos inventos en tecnología de la comunicación inalámbrica, con más de 20.000 patentes, y está invirtiendo 7.000 millones de dólares para superar los obstáculos en la producción de chips de memoria flash. Recordemos que en septiembre del 2023 Huawei lanzó un nuevo modelo de teléfono inteligente, sorprendiendo a todo el mundo, que según afirmó fue producido localmente e impulsado por un chip de procesamiento chino de 7 nanómetros. Todos esperaban que China se quedara atrás, pero el golpe de efecto del lanzamiento del nuevo celular de Huawei ha sido brutal. El potente chip de Huawei es producido por la empresa china de fabricación de semiconductores SMIC, que también está invirtiendo mucho dinero después de las sanciones de Estados Unidos. Esto demuestra que los esfuerzos de Estados Unidos por contener las ambiciones tecnológicas de China están fracasando y China se encuentra cada vez más cerca de lo que se pensaba en desarrollar chips avanzados, que Estados Unidos ha prohibido vender a China. Es posible que China no pueda fabricar semiconductores de manera tan económica como los actores globales, pero está tomando medidas para al menos suministrar a sus sectores más críticos. Tanto Huawei como SMIC están bajo sanciones estadounidenses por presuntamente representar un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. SMIC, que es el mayor fabricante de chips de China, no puede comprar máquinas de las llamadas ultravioleta extrema, utilizadas para fabricar los microchips más avanzados del mundo, que recordemos son suministrados exclusivamente por la empresa holandesa ASML. Hablando de ellos, hay que decir que los holandeses están poco más que hartos de la intervención estadounidense, que les está haciendo perder miles de millones de dólares. El ejecutivo neerlandés parece estar dando marcha atrás y ha aclarado que ellos son autónomos en decidir qué pueden o qué no pueden exportar. Dicen que son autónomos para decidir a quién vender o a quién no vender. Ya veremos en qué termina esta pelea. El tiempo nos dirá si Holanda puede en realidad tomar decisiones por sí sola sin las recomendaciones o exigencias desde los Estados Unidos de América. En agosto del 2023, Biden firmó una nueva orden ejecutiva que prohíbe las inversiones estadounidenses en 3 sectores tecnológicos chinos críticos: semiconductores, tecnología cuántica e inteligencia artificial. Y aunque la prohibición entrará en vigor en 2024, los chinos ya están encontrando inversores de otros países. Por otro lado, recordemos que hace unas semanas el gobierno estadounidense le prohibió a la estadounidense Nvidia exportar con efecto inmediato algunos de sus chips de alta gama para inteligencia artificial a China, Irán y Rusia, una medida restrictiva que Biden ha estado ampliando para otras empresas estadounidenses fabricantes de chips. ¡Que viva el libre comercio! Estas prohibiciones de venta impulsadas desde la Casa Blanca no le hacen ninguna gracia a Nvidia, que históricamente ha sido el proveedor líder de chips avanzados en China, con una participación de mercado superior al 90%. A Nvidia tampoco le hace gracia que empresas chinas muy pronto se convertirán en competidores de ellos, pues varias empresas chinas han estado desarrollando sus propias versiones de los chips más vendidos de Nvidia. Y para terminar este video, les recuerdo que el papel central de Taiwán en la producción mundial de chips y otras tecnologías lo hace indispensable para Estados Unidos. Por eso, si China, mediante una ocupación de Taiwán, capturara las fábricas de la isla o las dejara fuera de servicio, los costos para la economía global serían catastróficos. Y de eso ya hablamos en un video anterior que pueden volver a ver.
Mientras el gobierno de Estados Unidos prohíbe a sus empresas vender sus productos a China para supuestamente mantener el control tecnológico de los semiconductores, lo que en realidad ocurre es que Estados Unidos está fomentando la competencia de las empresas chinas que se acercan cada vez más a ser autosuficientes, logrando desarrollos que van sorprendiendo a todo el mundo. Alguien en la Casa Blanca debería ser despedido, ya que cada vez que implementan sanciones para dejar atrás a China, Rusia o Irán, realmente los motivan a ser autosuficientes y por ende a ser mucho más fuertes. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima. Como ustedes saben, los chips son vitales para todo. Algunos juguetes usan unos chips sencillos. Los teléfonos de alta gama como los iPhone pueden usar chips más avanzados, mientras que la inteligencia artificial o los armamentos de última generación necesitan chips súper avanzados. A sabiendas de esto, Estados Unidos inició la guerra de los chips contra China, que consiste en prohibir a empresas chinas comprar chips avanzados fabricados por empresas de Estados Unidos o de otros aliados como Japón, Holanda o Taiwán. Cosas de libre comercio desde la perspectiva de Washington, claro está. Sin embargo, los chinos abrieron los ojos y se pusieron las pilas para encontrar soluciones a los golpes que tira el tío Sam. Ya han encontrado unas soluciones que desde Washington no se esperaban. Además, los estadounidenses se olvidaron de un punto muy importante. China controla elementos y materiales indispensables para la fabricación de chips. Estados Unidos tiene las patentes y la fabricación, pero si les faltan las materias primas, en el país de las libertades tendrán serios problemas.